Hola chicos, este video lo hago para explicarles el tema de diagramas de flujo, que los veo un poquito flojitos, entonces para que tengan un poquito más de conocimiento. Entonces, recuerden que nosotros hemos visto que el diagrama de flujo se compone por unas formas: la de leer, proceso, decisión o inicio. Hay ejercicios que nosotros encontramos que no necesitan decisión porque salen de una vez con un solo proceso. Por lo menos, uno de los ejercicios que nosotros hemos visto son el de la suma de un número o el calcular el área de un rectángulo o algo así. Entonces, por lo menos en este que es un punto de una actividad que nosotros hicimos o una evaluación, la verdad no estoy muy segura, nos dice: desea calcular la potencia eléctrica de un circuito eléctrico, realice el diagrama de flujo, represéntelo en un algoritmo y un pseudocódigo. Entonces nos dan la siguiente fórmula: P es igual a V por I, y nos dan I es igual a V igual a R por I. Entonces, P es potencia, V es voltaje, I es corriente, R es resistencia. Entonces debemos hacer el diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo siempre inicio, la flecha que me indica la lectura de las variables. Yo les he dicho siempre que hagan un cuadro de variables para saber qué es las variables. Por lo menos acá como nos dan una fórmula, ya más o menos uno sabe qué variables necesita. Entonces, necesitamos la variable P, V, I y R. Entonces, nos dicen que debemos calcular la potencia eléctrica. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el voltaje. Entonces, W es igual a R por I, el proceso, siempre que la forma sea un asterisco. Entonces, asterisco para multiplicar, resta, slash para división y suma. Nunca utilicen el punto o esto. No, esto no se puede utilizar. Entonces, después de que calculamos el voltaje, ahí sí podemos hacer el siguiente proceso. P, que es potencia, es igual al voltaje, que ya lo calculamos acá, por intensidad. Y la variable que sale es la que nos están pidiendo. Que nos están pidiendo la de potencia y fin. Entonces, recuerden que un algoritmo es una serie de pasos para llegar a un fin o a una respuesta en sí. Acá nos decían que debemos calcular la potencia, pero para poder calcular la potencia necesitamos calcular primero el voltaje. De lo contrario, no se puede. Entonces, ingresamos las variables, hacemos el proceso y después calculamos la potencia. Entonces, lectura de variables, hacemos el proceso, después hacemos el otro proceso y se imprime. Ahora, en el pseudocódigo, entonces el pseudocódigo es inicio, segundo, leemos las variables, tercero, hacer. La palabra hacer indica el proceso, entonces hacemos el proceso. V es igual a R por I. Cuarto, hacer potencia es igual a V por I. Y quinto, imprimir. ¿Qué imprimimos? La potencia, que es la que nos pide. Y sexto, fin o salir, como ustedes dependan. Ya depende del diagrama que ustedes hagan. Normalmente nosotros le escribimos es fin. Este es un diagrama de flujo sencillo. Ahora vamos a hacer uno un poquito más complicado. Entonces, otro que es así más complicado es el que nos piden
por lo menos, una empresa importadora desea determinar cuántos dólares puede adquirir con X cantidad de dinero mexicano. Realice un algoritmo, realice un diagrama de flujo y pseudocódigo que represente el algoritmo para tal fin. Entonces vuelvo a repetirlo. Él nos dice que una empresa importadora desea determinar cuántos dólares puede adquirir con X cantidad de dinero mexicano. Entonces, ahí nos toca revisar qué tipo de variables nos dan, porque no nos están dando variables, no nos dicen la problemática a encontrar, que dependiendo de la X cantidad hay un proceso a llegar. Entonces, lo primero que ustedes deben es calcular las variables, qué tipo de variables van a utilizar. Recuerden que yo les decía que una variable puede ser cualquier letra del abecedario, que eso no interesa, que el orden tampoco, que la cuestión es que ustedes sepan las variables que están utilizando. Entonces, vamos a hacer el cuadro de variables. El cuadro de variables. Siempre hagan el cuadro de variables para saber qué es lo que necesitan. Entonces, tiene la variable y la descripción. Entonces, acá vamos a leer otra vez el enunciado para poder sacar todo bien. Entonces, el enunciado, esperen que se me perdió. Ya. Dice, una empresa importadora desea determinar cuántos dólares puede adquirir por X cantidad de dinero mexicano. Entonces, primero que todo, necesitamos saber cuánto es lo que vamos a sacar. O sea, no nos dan una variable en sí como tal. Nos dicen que desean calcular cuánto por X cantidad de dinero, nos dice, una empresa importadora desea determinar cuántos dólares puede determinar por X cantidad. Entonces tenemos una X cantidad de dinero mexicano. Y nos dicen que desean determinar cuántos dólares pueden obtener por eso. Entonces, sacamos primero la variable. Tenemos la de X cantidad y la de dólares. ¿Qué más necesitamos? Necesitaríamos una que diga tasa de cambio. Para la tasa de cambio. Como la cuestión es cambiar de dinero mexicano, de pesos mexicanos a dólares, se debe hacer el proceso de tasa de cambio. Esto se deja abierto, no se utilizan las tasas de cambio que hay de moneda por moneda porque no nos están indicando nada de eso, solo que lo realicemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, inicio, siempre. Segundo, lectura de las variables. Entonces, las variables que nos interesan son la X cantidad y la X cantidad de dinero mexicano y la tasa de cambio. Y la tasa de cambio. Listo. Los dólares no necesitamos incluir porque eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, primero debemos hacer un proceso. Tasa de cambio es igual, lo dejamos abierto. ¿Para qué? ¿Por qué lo vamos a dejar abierto? Porque como no tenemos el valor de la tasa de cambio, entonces la idea es que cuando hagamos el proceso, nosotros ingresemos la tasa de cambio. Dado que la tasa de cambio no siempre es constante,
O sea, si fuera un valor constante que siempre va a valer, ejemplo, 1200, el cambio no. Aquí normalmente se varía mucho la tasa de cambio, entonces no la vamos a dejar abierta. Después de ingresar el valor de la tasa de cambio, ahora hacemos lo siguiente. Ingresamos, entonces, dólares, que es lo que necesitamos, los dólares, es igual a la X cantidad de dinero dividido en la tasa de cambio. En la tasa de cambio. En la tasa de cambio. Y listo. Imprimimos lo que nos piden. Que nos piden dólares. Entonces, tenemos la X cantidad de dinero mexicano, que normalmente el dinero mexicano se evalúa en pesos. No sabemos cuánto. Listo. Tenemos el valor de la tasa de cambio. No sabemos la tasa de cambio porque depende del momento como esté. Como les decía, la tasa de cambio no es una variable constante, es una variable voluble que cambia dependiendo a la parte del comercio exteriores y todo lo demás. Entonces ingresamos el valor, después de ingresar el valor dice los dólares es igual al dinero mexicano dividido en la tasa de cambio y lo que sale es ya los dólares y fin. Entonces el diagrama del flujo sería inicio, segundo, X, leer X, perdón por la letra, ustedes saben que yo no tengo bonita letra, yo por eso a ustedes muy pocas veces les exijo la letra, pero que por lo menos se entienda hacer tasa es igual, entre comillas, se deja vacío para poder ingresar el valor después, cuarto, hacer dólares igual a X cantidad de dinero sobre la tasa de cambio y quinto, imprimir dólares y sexto, fin. Entonces, este es uno de los de la tasa de cambio. Ahora, por lo menos otro. Tenemos otro ejercicio que nos dice calcule el área de un triángulo, por lo menos el área de un triángulo. Vamos a calcular el área de un triángulo. Este es otro ejercicio que también los vi fallar mucho. Entonces la fórmula es A es igual a altura por base sobre 2. Ya tenemos sabemos que A es área, H es altura, B es base y listo. Entonces nos dan la fórmula, no necesitamos hacer mucho. Entonces lo primero que tenemos que hacer, inicio. Segundo, leemos las variables. Entonces necesitamos leer H y V, no necesitamos leer, y B, perdón, no necesitamos leer más. Proceso, área. Esta variable no se lee porque es una variable que sale al final. Como es una respuesta, no es obligatoria leer. Ustedes la pueden cambiar, utilizar la letra que quieran. H es igual a por B sobre 2. Ese es el proceso. Y imprime área y fin. ¿Sí ven? Cuando son con fórmulas, los ejercicios son aún más fáciles, porque es más fácil para calcular ciertas cosas. Ahora, este es uno. Voy a explicar otro. Otro que los vi fallando, que dice había uno de calcular la edad, creo que era, o el sueldo de una persona, que también los he visto fallando mucho. Estos son ejercicios muy simples que ustedes pueden, si leen bien con calma, lo pueden hacer. Por lo menos una empresa que contrata personal requiere determinar la edad de una persona. Entonces vamos a hacer el cuadro de variables. Las variables y la descripción. Dice, una empresa requiere contratar un personal
Una empresa contrata personal y requiere determinar la edad de las personas que solicitan el trabajo, pero cuando se les realiza la entrevista, solo se les pregunta el año en que nacieron. Realice un diagrama de flujo y el pseudocódigo. Entonces vuelvo a leerlo. Dice, una empresa que contrata personal requiere determinar la edad de las personas que solicitan el trabajo, pero cuando se les realiza la entrevista solo se les pregunta el año que nacieron. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos la variable y el año de nacimiento. Nacimiento. Listo. Otra variable, edad. Y otra variable, año actual. Año actual. Entonces, este son más fácil. Entonces, inicio. Listo. Lectura de las variables. La única variable que nos interesa es el año de nacimiento, porque es la única que nos dan. Entonces, y el año actual, que esa es la otra que el año actual. Entonces, edad es igual a ¿qué? Año actual menos el año de nacimiento. Y sale edad y fin. ¿Sí ven? Entonces, si ven, mire, tenemos el año, las variables, se hace el cálculo y sale el proceso. Cuando son ejercicios así más o menos simples. Otro ejercicio que yo les he visto fallar es en este. Entonces, el otro que hemos visto y que les he visto fallar. Que no lo encuentro. El de, ya sé cuál. El de las decisiones. En el de decisiones, yo los he visto también fallar mucho. Entonces, esto es sí y no. Si dijo que sí, se hace un proceso. Si dijo que no, se hace otro proceso. Ya depende de lo que nos pidan. Entonces, acá tenemos uno de los que Entonces aquí tenemos un ejercicio que creo que es de una evaluación. Dice, Ana, la mamá de Samuel, le pregunta su edad y la de su papá. Y ella contesta. Entonces tenemos la siguiente. Dice, Ana, la mamá de Samuel, le pregunta su edad y la de su papá. Y ella contesta lo siguiente. Dice, pregúntele la edad a mi hijo Samuel. Yo tengo 29 más que él y el abuelo de Samuel tiene 29 años más que yo.
Entonces, ahí nos dicen que la mamá tiene 29 años más que Samuel. Y su papá tiene 29 años más que Ana. Ana es la mamá de Samuel. Entonces, si ustedes dieron cuenta algunos, yo les di una ayudita. Entonces, en la ayuda está la siguiente, el proceso. Lo que nos debe hacer es lo siguiente. Entonces, inicio, lectura de las variables. Entonces, los datos de entrada es la edad de Samuel. Entonces, sacamos edad de Samuel, edad de Ana y edad del papá de Ana o del abuelo. Necesitamos la de Samuel. Si dijo que sí, hacemos el primer proceso. Diríamos, la edad de la mamá de Ana es igual a la edad actual de Samuel, es igual a la edad de Samuel, más 29 más 10 años. Acá me faltó decirles algo. El algoritmo nos pregunta hacer un algoritmo que muestre la edad de los tres dentro de 10 años. O sea, debemos calcular la edad de Samuel, la edad de Ana y la edad del abuelo de Samuel dentro de 10 años. ¿Cuánto sería? Entonces, el primer proceso, hacemos otro proceso, el cual me va a mostrar la edad del abuelo. Entonces, la edad del abuelo o del papá de Ana es igual a la edad de la mamá, perdón, entonces igual a la edad de la mamá. Entonces tenemos primero la de Ana, ahora el abuelo. La edad del abuelo igual a la edad de Ana dentro de 10 años más 29. Y acá, como no tengo espacio, hago un conector y continúo acá. Esto es un conector, digamos, si no tenemos espacio indicamos que continúa acá. Y ahora nos falta la edad de Samuel. Y sale un proceso que nos dice la edad de Samuel dentro de 10 años. La edad de Samuel dentro de 10 años. Y listo. O sea, con este proceso se calcula todas las edades. ¿Y qué sale al final? Se imprime la edad de Samuel, la edad de Ana y la edad del papá de Ana o el abuelo de Samuel. Edad de Samuel, la edad de Ana y la edad del papá de Ana o el abuelo de Samuel. Bueno, y fin. Este es bien, sin necesidad, con las mismas ayudas que uno le da. Ahora vamos a hacer uno de los que me interesan más, que son con procesos, que es con el descuento, con agregar condiciones.
con el de condiciones es el que más me preocupan para ustedes, por lo menos. Voy a explicarles que dice: Almacenes El Harapiento tiene una promoción a todos los trajes que tienen un precio superior a 2.500, se les aplicará un descuento del 15%. A todos los demás se les aplicará solo el 8%. Realiza un algoritmo para determinar el precio final que debe pagar una persona por comprar un traje y de cuánto es el descuento que obtendrá. Entonces nos dice que si el traje es superior a 2.500 se le aplica un descuento del 15%, pero si el traje es menor el valor, entonces solo se le aplica un descuento del 8%. Esa es la promoción. Entonces necesitamos dos variables. Primero, costo del traje. El costo del traje. Necesitamos otra variable para el descuento. Y otra variable para el precio final. Entonces, nos dice lo siguiente: dependiendo del cálculo, y se realiza un algoritmo para determinar el precio final que debe pagar la persona y de cuánto es el descuento. Entonces, voy a hacerlo en pseudocódigo. Inicio, segundo, leemos qué es lo que nos interesa. Dependiendo del costo del traje se sabe si se aplica un 15% o un 8%. Entonces, CT, tercero, hacemos si el costo del traje es superior a 2.500, hacer el descuento, que es igual a costo del traje por el 0.15, que es el porcentaje. Si no, hacer descuento igual al costo del traje por 0.08. Entonces, si el traje es mayor a 2.500, se le va a aplicar un 15% de descuento. Si no, se le aplica un 8% y listo. Entonces aquí le hicimos fin sí, porque se termina el proceso. Y ahora, cuarto, ya tenemos los valores si es mayor o menor. Ahora necesitamos hacer el proceso. Entonces, hacer precio final es igual al costo del traje menos el descuento. Quinto, imprimir. Nos decían que necesitan el precio final y el descuento. Listo. Ese es en el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es si hay una condición que nos dice que se debe cumplir, si es mayor, dependiendo de cierto valor, se aplica algo, es automáticamente una condición. Entonces, hacemos el diagrama de flujo. Entonces, inicio, leemos las variables, que la que nos interesa el costo del traje y la condición. Entonces, si CT es mayor a 2.500, aplique cierto. Si dijo que sí, descuento es igual a CT por 0.15. Si no, descuento es igual a traje por 0.08. Esto se une y falta un proceso.
el proceso que nos falta es el proceso del precio final. Entonces, precio final es igual a costo menos traje, imprime precio final y descuento. Y fin. ¿Sí? Entonces, dependiendo del que nos pidan, nosotros lo vamos haciendo. Ahora, para ir complicando las cosas, el del número mayor o menor. Ese hay varias maneras de hacerlo. Entonces, por lo menos nos dicen, se desea determinar cuál de tres cantidades proporcionadas es la mayor. O sea, nos están dando un valor y nos dicen que necesitan saber cuál de esas tres es la mayor. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nos dicen, tenemos tres cantidades, entonces A, B y C. Estas son las tres cantidades. De estas tres cantidades necesitamos saber cuál es la mayor. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Inicio, después lectura de variables A, B, C. No necesariamente tienen que ser las mismas, las pueden cambiar. Primero debemos preguntar lo siguiente. Si A es mayor que B, si dijo que sí, entonces hacemos la siguiente pregunta. A es mayor que C. Si dijo que sí, hace algo. Si dijo que no, hace otra cosa. Entonces, si dice que sí, entonces M es igual a A. Si no, M es igual a C. ¿Esta M dónde salió? Esta M va a guardar el resultado de estas comparaciones. Por eso no se ingresó acá, porque es una variable que sale a medida del proceso. Entonces, si A es mayor, si dijo que sí, hay que comparar después este número con C. Es como si estuviéramos diciendo 4, 2 y 3. Entonces, 4 es mayor que 3, sí. Si dijo que sí, entonces listo, sigue siendo A mayor. 4 es mayor que 2, sí. Si dijo que sí, entonces se va a guardar el valor en esta respuesta. Ahora, si no, debemos preguntar lo siguiente. Hacer la siguiente comparación. B es mayor que C. Si dijo que sí, M es igual a B. Y si dijo que no, M es igual a C. Entonces, después de compararlas, se hace la unión. Entonces, si A es mayor que B, debemos preguntar si A mayor es que C. Si dijo que sí, sale el resultado de A. Si dijo que no, sale el resultado de C. Por eso no hacemos una comparación para C, porque ya se está preguntando en varias ocasiones. Si resulta que B es mayor, entonces se va por la opción de no. Si B es mayor que C, sale B. Si no, sale C. Y al final, la variable que sale como respuesta va a ser M, porque esta es la que está guardando el resultado de todas. Y fin. Entonces, ¿cómo sería el pseudocódigo de esto? Entonces sería inicio, segundo, leer, lee A, B y C. Tercero, si dice que sí, A es mayor que B. Si no, si dice que sí, A es mayor que C. Si dijo que sí, hacer M igual a A. Si no, hacer M igual a C. Después, ahora, entonces, aquí termina un proceso, entonces decimos fin sí, porque ya terminamos toda esta área. Y entonces preguntamos, siguiente, ya preguntamos todo lo de sí. Si no, porque este si no
es de este. Si no, si dijo que sí, B es mayor que C. Si dijo que sí, hacer M igual a B. Si no, hacer M igual a C. Y así sucesivamente. Todo esto va en una sola función. Y quinto y cuarto, que sale imprimir M. Así sería el algoritmo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, por si no les ha quedado clarito el tema. Entonces, otro ejemplo sería este. Dice, La Langosta Ahumada es una empresa dedicada a ofrecer banquetes. Sus tarifas son las siguientes. Entonces, tenemos una empresa que ofrece banquetes. Nos dicen, el costo por platillo por persona es de 95. Pero sí es que ya aparece la palabra, pero sí el número de personas es mayor, si el número de personas es mayor a 200, pero menor o igual a 300, pero si el número de personas es menor o igual a 300, el costo es de 85 el platillo. ¿Qué más nos dice? Para más de 300 personas, o sea, si el número de personas es más de 300, el costo del platillo es de 75. Se requiere un algoritmo que ayude a determinar el presupuesto que debe presentar a los clientes que deseen realizar un evento. Entonces, voy a leerlo todo completo. Dice, La Langosta Ahumada es una empresa dedicada a ofrecer banquetes. Sus tarifas son las siguientes. El costo de platillo por persona es 95. Pero si el número es mayor a 200, pero menor o igual a 300, es de 85. Para más de 300 personas, el costo del platillo es 75. Realice un algoritmo que ayude a determinar el presupuesto que debe presentar a los clientes que deseen realizar un evento. Entonces, ya tenemos ahí. Entonces, necesitamos como variables el número de personas porque no sabemos. El número de personas. También nos piden calcular el total a pagar del banquete, o sea, el presupuesto que van a sacar. Entonces, el total que se va a pagar. Entonces, primero voy a hacer pseudocódigo. Entonces, primero, inicio. Segundo, leemos las variables. Esto depende del número de personas. Tercero, empezamos a preguntar si número de personas es mayor a 300. Si es mayor de 300, hacer total igual al número de personas por 75. Entonces, lo que nos decían acá, lo primero es preguntar por el mayor. Si el número de personas es mayor a 300, entonces el valor del platillo es 75. Listo. Si no, debemos preguntar si es menor a 200. Si el número de personas es mayor a 200, que es el próximo que nos dan. Si es mayor a 200,
hacer el total igual al número de personas por 85. Si no, hacer el total igual al número de personas por 95. Número de personas por 95. Y listo. Entonces, acá terminamos una comparación. Entonces, fin sí, y acá terminamos otra. Fin sí. Y cuarto, que sale como tal. Sale lo que nos piden. Imprimir el total. Y quinto, fin. Entonces, nos dicen, dependiendo del número de personas, hay un descuento por platillo. Si el número es mayor a 300, el descuento es de 75. Si no, si no, el número es mayor a 200, el descuento es de 85. Pero si es menor de este valor, es de 95. ¿Por qué no se hace la pregunta si es menor a esto? Porque si no se cumplió esta, esta ya sale por descarte. Entonces, el diagrama de flujo, ¿cómo quedaría? En el diagrama de flujo quedaría de la siguiente manera. Inicio, lectura de las variables, NP, la condición que es NP mayor a 300. Si dijo que sí, sale el total es igual a el número de personas por 75. Si no, hace la otra pregunta, la otra condición. Si no, el número de personas es mayor a 200. Si dijo que sí, el total es igual al número de personas por 85. Y si no, el total es igual al número de personas por 95. Entonces, acá termina la comparación y imprime total y fin. ¿Sí? Dependiendo de algo se va haciendo un proceso. Entonces, chicos, espero que este video les haya servido para entender un poquito más el tema.